Recording in progress. Muy buenos días a todos, bienvenidos sean todos a este foro que hemos pues programado, impulsado y armado a través de la Air and Life University. Nos sentimos muy honrados justo de la presencia de todos y cada uno de los que están por acá. Y pues sin más, vamos a dar comienzo a este foro. A nombre de la Air and Life University, les agradecemos a los ponentes mucho haber aceptado la participación y por supuesto a toda nuestra comunidad, pues sean muy bienvenidos. Me voy a permitir hacer una breve aclaración antes de iniciar el foro. Quisiéramos comentarles que hemos tratado de invitar también a la Fonatur, que es justo la institución que tiene a su cargo el proyecto Tren Maya. Nos interesaba mucho pues escucharlo, saber cómo está planteado el proyecto Tren Maya y por supuesto abrir el espacio a todas las voces. Sin embargo, llevamos más de 2 meses tratando de conciliar con ellos alguna fecha y la verdad es que nos han cancelado ya varias veces, no hemos tenido respuesta y ha sido muy difícil poder abrir el diálogo en ese sentido. Entonces, pues en base a lo que está sucediendo actualmente y también al interés de nuestra comunidad por discutir el tema, decidimos abrirlo a los diferentes ponentes que en un momento más los vamos a presentar. Y bueno, nada más me gustaría presentar a nuestra moderadora del día de hoy. Ella es Josie Zamora, ella es vocera del Caribe, es reportera y activista ambiental enfocada a temas de conservación. Josie es una reconocida activista y el día de hoy nos va a apoyar con la moderación de este foro. Entonces, Josie, te cedo la palabra. Muchas gracias por el apoyo y cualquier duda, el equipo de la Air and Life estamos acá pendientes. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días, es un placer para mí pues moderar este conversatorio. Bueno, he estado muy al pendiente de todo esto. Además de ser comunicadora ambiental, soy activista y soy voluntaria, en específico, bueno, en varias organizaciones, y una de ellas es Cenotes Urbanos, que tenemos trabajo aquí en Playa del Carmen. Y bueno, obviamente liderados por el espeleólogo y biólogo Roberto Rojo, pues hemos hecho muchos trabajos de mapeo y exploración. Entonces, para mí es muy importante que se siga dando estos espacios de conversación. Bueno, hoy tenemos a 3 personas bastante, pues bueno, muy reconocidas en este ámbito que nos van a poder compartir su punto de vista. Vamos a aterrizar 3 preguntas para que cada uno nos den su opinión al respecto. Y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. En estos conversatorios me gusta mucho recalcar que es importante pues expresar nuestras opiniones y más las preguntas que tenemos, porque tenemos el honor de poder contar con estos expertos que no es tan fácil a veces acceder a ellos por tanto trabajo. Entonces creo que es un buen foro para poder tener acercamiento a estas personalidades. Entonces yo los invito a que al final de las preguntas o vayan formulando en el chat sus preguntas con dirección, bueno, pongan a quién va dirigida la pregunta para que al final nosotras podamos darles voz. Por otro lado, les recuerdo si pueden poner sus micrófonos en silencio para poder darle oportunidad a nuestros expertos de expresarse sin interrupciones y, bueno, poder alcanzar los objetivos de este conversatorio. Sin más, les voy a presentar a los 3 panelistas que tenemos el día de hoy, lo cual me honra muchísimo poder pues darles un poco de introducción. Me voy a permitir leerles un poco de su experiencia. Seguramente hay mucho más que hay detrás de cada uno de ellos, pero bueno, esta es una pequeña semblanza de cada uno para que podamos conocerlos un poco más. Para empezar, introduzco al doctor Juan Carlos Carrillo Fuentes. De 1992 a 1997 estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 1998 realizó el diplomado Environmental Management en el Colegio de Galilea en Israel. En 2009 terminó el máster en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, y en 2016 culminó el doctorado en Derecho y Política de la Sostenibilidad de la misma universidad,
con la tesis Distribución Equitativa de Beneficios Red en México. De 1996 al año 2000, trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Desde enero del 2001, Juan Carlos labora en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la CEMTA, organismo no gubernamental independiente, sin afiliación política alguna, que busca contribuir con los esfuerzos nacionales para mejorar en el área de aplicación y cumplimiento de derecho ambiental. Paralelamente es coordinador del Diplomado de Derecho y Justicia Ambiental que imparte el Instituto Mexicano para la Justicia desde el verano del 2021. Bienvenido, doctor. Por otro lado, introduzco a José Antonio Foronda Farro, de origen peruano, formado profesionalmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, revalidados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, y con estudios de posgrado en la UNAM, de cuya Facultad de Derecho es catedrático hace muchos años y es abogado litigante y consultor jurídico. También es coordinador jurídico del Tribunal Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante AC, en donde trabaja con temas de movilidad urbana, migrante, refugio y desplazamiento forzoso de los pueblos. Bienvenido, José Antonio. Y por último, pero no menos importante, tengo el placer de presentar a Otto Gombertraff. Es un aplaudido escritor, empresario y explorador mexicano, apasionado por la naturaleza. Su experiencia laboral lo ha llevado a emprender en proyectos turísticos que han contribuido a un desarrollo sostenible en la comunidad. Su exitoso desempeño en estos ha sido reconocido por distintas instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional, como Mexicano Sobresaliente en el año 2002, World Travel Award en el 2008 y 2018, Emprendedor del Año en el año 2007. Actualmente, Otto escribe en un blog digital donde habla de temas actuales que atañen a la comunidad, plasmado y difundiendo sus ideas y divulgando la información a través de las redes sociales. Y bueno, con quien he tenido el honor de coincidir, conozco personalmente y además tengo uno de sus libros. Bueno, ellos son las personas que van a estar con nosotros en este panel. Vuelvo a repetir, al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Hoy vamos a enfocarnos en 3 preguntas puntuales. Como ven, son 3 personajes grandes, pues investigadores, y bueno, creo que hay mucho que podemos aportar. Cada uno va a tener 5 minutos, voy a interrumpirlos faltando un minuto para poder concluir en el tiempo indicado y poder, bueno, sacarle provecho a todo este espacio. Como primera pregunta, voy a empezar con el doctor Juan Carlos. Bueno, los 3 van a responder la misma pregunta, empezando con el doctor. Me gustaría saber, bueno, nos gustaría saber cómo aporta el proyecto Tren Maya a un turismo alternativo y de bienestar social comunitario de la península. Doctor Juan Carlos, si gusta comenzar. Hola, Yossi, compañeras y colegas, es un gusto compartir con ustedes esta charla el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Y para aprovechar el tiempo, vámonos directo. A mí me parece que es importante tratar de analizar y de desmenuzar todo lo que es implica. Es importante conocerlo y tratar. Doctor Juan, ¿se está cortando un poquito el audio? A ver, no díganme si ahí se escucha un poco mejor. Sí, ya está mejor. He tenido algunos problemas y voy a estar aquí al tanto. Me dice para reacomodar lo que sea necesario. Perdón, doctor, perdón que lo interrumpa. Igual como recomendación, luego si tiene más aparatos conectados a la misma red del Zoom, pues puede causar problemas, o bien si continúan los inconvenientes, puede apagar su cámara. Podemos apagar todos la cámara para poder darle más, bueno, que no haya estas interrupciones. Excelente, voy a seguir así y cualquier cosa apago la cámara. Ya también cerré los otros programas que estaban aquí abiertos. Creo que el proyecto del Tren Maya es muy interesante. No hay que satanizarlo, pero hay que darle la justa dimensión y hay que analizarlo con claridad y profundamente para poder hacer un buen proyecto, como cualquier proyecto de política, como cualquier megaproyecto. Me parece que no tiene muchos dotes de turismo alternativo como tal, pero sí creo que es un proyecto que puede generar bienestar social, comunitario,
Ahora, habría que ver a qué le estamos llamando bienestar, a qué le estamos llamando social y comunitario. Creo que en la percepción social de muchas personas, no sé si la mayoría, pero de muchísimas personas, es que es un proyecto que está ya actualmente generando mucho empleo y derrama económica, lo cual hay que reconocerlo y es importante. Sin embargo, también hay que analizar muy claramente qué tipo de empleos son los que está generando y qué tipo de derrama económica es la que está generando. Está generando empleos de calidad, está generando empleos que van a tener una gran duración a lo largo del tiempo. Es un tipo de empleo que genera el desarrollo individual de las personas que están siendo empleadas o el desarrollo comunitario o es un beneficio que solamente está generando derrama económica. Es importante todo esto porque hay un dicho que me gusta mucho y dice, hasta en tinacos hay niveles. Sí, está generando muchos beneficios, pero insisto, veamos qué tipo de beneficios, cuánto van a durar, qué calidad de vida están generando, qué calidad de desarrollo en las personas, en las empresas comunitarias y en los poblados como comunidad propiamente. Insisto, no hay que satanizar, pero hay que analizar muy claramente todos estos tipos de detalles. Y para poder analizar este tipo de detalles, que es el tejido fino, recuerden, entre los abogados se dice, en las letras chiquitas está el diablo. Y tenemos que conocer las letras chiquitas, tenemos que tener acceso a la información, saber qué es lo que se está planeando, dónde, cómo, cuándo, para poder hacer juicios de valor que sean realmente críticos, pero también propositivos. Creo que es importante que seamos una sociedad crítica, autocrítica y propositiva. Criticones, no necesitamos más criticones, pero sí necesitamos opiniones que sean fundadas, que sean con base en hechos, en información clara, y eso, pues hasta el momento está siendo muy difícil de lograr. Muchas gracias, doctor. Creo que es muy importante, como bien lo dice, enfocarnos también en ser propositivos y bueno, con los estudios, con científicos, inclinando más a este conocimiento que nos han dado, poder desarrollar infraestructuras sostenibles, ¿no? Que sean para la comunidad, para la economía y para el medio ambiente. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora le toca el turno a José Antonio Furonda. Igual, repito, la pregunta es, ¿cómo aporta el proyecto Tren Maya un turismo alternativo y de bienestar social comunitario de la península? Adelante. Tiene su micrófono cerrado. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Un gusto, compañeros, estar compartiendo con los señores ponentes y los asistentes. Quiero hacer una precisión. Cuando me presentaba la compañera, se refirió a un organismo al que pertenezco y coordino jurídicamente, cuyo nombre correcto es Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. Es un tribunal ético y de conciencia que, siguiendo el ejemplo del Tribunal Russell, desde 2010 estamos trabajando con el tema de la movilidad humana desde la perspectiva integral de la migración, el refugio y un tema que nos toca muy de cerca al evento de hoy, que es el desplazamiento forzoso de los pueblos. Y aparte tenemos una AC, que es prevención, capacitación y defensa del migrante. Esto para efectos también de puntualizar desde dónde voy a hacer mi intervención. Medularmente, mi trabajo, más que académico y activista, es realmente desde el punto de vista del litigio estratégico, pero al servicio de los pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes, amazónicos, porque también trabajamos en el Perú por mi origen y las relaciones que tenemos allá. Y desde esta perspectiva es que voy a responder a las preguntas, para pues, no estar repitiendo lo mismo. Habíamos dos juristas aquí, o dos abogados y un activista notado. Desde este punto de vista coincido con el colega que me precedió la palabra, que poco tiene este proyecto, casi nada, como un aspecto de turismo alternativo. Al final, cuando vaya a precisar el cierre, voy a aportar algunos puntos de vista muy personales de qué podríamos entender desde las comunidades, al menos desde la experiencia de las que estamos asesorando y trabajando con ellos como turismo alternativo. Bien sabemos que el Tren Maya es uno de los proyectos de inversión insignia del actual régimen, pero lamentablemente en la práctica no tiene la aprobación de varios sectores sociales, entre ellos precisamente las comunidades, que son las que se van a ver directamente impactadas desde el punto de vista medioambiental, ecológico.
¿Por qué? Entre otras razones, porque no se les ha informado correctamente sobre los impactos medioambientales que debe de traer. Y esto fue muy agudizado lamentablemente durante la pandemia, en el que pues, se le dejó en total estado de indefensión, dado que pues, teníamos los tribunales cerrados o las instancias legales donde podíamos acudir legalmente a la defensa de nuestros derechos. Asimismo, también hay una opacidad con que se han conducido las autoridades, sobre todo respecto de la información necesaria del contenido del proyecto en sí mismo y de los impactos ambientales, económicos y sociales hacia sus destinatarios. Particularmente, otra vez, las comunidades son las más afectadas. No quiere decir que sean las únicas, pero quiero enfatizar esto. Hay un informe de la Cámara de Diputados de septiembre de 2009 sobre el Tren Maya que precisamente confirma lo que yo estoy diciendo respecto de la falta de información suficiente para establecer el grado de daño ambiental. Y simplemente se podría concluir de ese informe de que hay una pérdida de vegetación por el desmonte y despalme, hay una pérdida de productividad del suelo a causa de, entre otras cosas, de la compactación que genera el tránsito de la maquinaria durante la construcción y las vibraciones que se producen durante el tránsito de trenes. Y según la ficha técnica a la que hago alusión, la hidrografía también estaría sufriendo daños tanto a nivel superficial también subterráneos por los cambios de corrientes naturales del agua. Existe un riesgo de contaminación en curso, tanto en las superficies como en los subterráneos, a causa de sustancias vertidas por accidente o por un mal tratamiento de residuos, etcétera, etcétera. Las obras y el funcionamiento del tren pueden producir alteraciones en el comportamiento de la fauna de la zona, causando por el riesgo de los incendios, tanto durante la construcción de la infraestructura como durante el tránsito de trenes. Existe una vía para que las comunidades deben ser informadas de este tipo de proyectos, y esta es la consulta indígena, o la consulta a todos los pobladores, lo cual es un derecho humano reconocido para los pueblos indígenas. Este proceso participativo no se ha llevado a cabo como debió haberse hecho, y se ha hecho violentando, entre otras razones, los principios del convenio 169 de la OIT y las consultas indígenas. Incluso fue cuestionado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien señaló que no se había cumplido con los estándares internacionales respecto del tema que estoy explicando. Asimismo, la manifestación de impacto ambiental, que debería ser un documento central en este proyecto, no incluyó los anexos, nada más medio se dio a conocer la manifestación de impacto ambiental, pero sí los anexos, que resultan fundamentales para entender los alcances de los impactos que tendrá el proyecto, y se considera que este estudio, en todo caso, está publicado de manera incompleta para la población. Además, esta manifestación de impacto ambiental no considera medidas de prevención, mitigación, restauración de mediano y largo plazo. Es decir, una vez que las obras hayan sido concluidas y el tren esté funcionando. No considera todos los impactos acumulados del proyecto en relación a un nuevo ordenamiento territorial planteado por la región y no presentó datos suficientes sobre el uso del agua, el impacto en su disponibilidad y el sistema hidrológico regional. Un minuto, José. Terminé, gracias. Excelente, muchas gracias. Creo que también es muy importante ver el lado social y, bueno, de todos estos grupos originarios que, bueno, en algún momento escuché en alguna conferencia con la UNAM que se les ha prestado, bueno, se les ha dado información errónea, haciéndolos creer que son más socios que otra cosa. Muchas gracias, José. Excelente aportación desde el lado social. Otto, sigue tu participación. Te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cómo aporta el proyecto Tren Maya a un turismo alternativo y de bienestar social comunitario de la península? José Antonio, está abierto su micrófono. Hola, ¿ya me ven? No lo puedo abrir. Bueno, no me ven. que... Estoy deshabilitado. Pero bueno, no importa mi cara, importa creo que más mi voz. Mira, qué buena pregunta. Al principio, cuando se planteó el proyecto, sonaba bien. Incluso a mí, yo participé en un equipo no para Fonatur, para Sectur. Nos pidieron un análisis del potencial turístico de las estaciones del tren. E hicimos un recorrido, en ese entonces eran 16 estaciones, desde Palenque, pasando por Escárcega, en fin, Izamal, toda la vuelta, ¿no? Lo que nos dimos cuenta, primero que nada, es que existía un déficit en cuanto a
infraestructura de servicios en toda la ruta, sobre todo en cuanto a tratamiento de aguas residuales. Las únicas ciudades que tenían pues, posibilidad de un crecimiento turístico eran Cancún y Mérida, por ser ciudades. Playa del Carmen tenía un déficit importante. Y bueno, ni qué hablar de Valladolid, Tulum, Palenque, Bacalar, o sea, el déficit es mayúsculo. Tienen un retraso en tratamientos de agua que no pueden aceptar más gente sin arreglar antes el problema del tratamiento de aguas porque pues ya estamos afectando al recurso natural que es el atractivo. Entonces no tiene sentido pensar en traer más turismo si no resolvemos eso antes. Eso de la mano con el tratamiento de desechos sólidos, ¿no? Los rellenos sanitarios. En la mayoría de la ruta ni siquiera hay rellenos sanitarios como tales con membrana, simplemente son tiraderos, ¿no? Entonces, el déficit en servicios es muy importante. La sugerencia es que primero, o como parte del proyecto, tendrían que resolver este déficit de servicios. Luego, bueno, en este recorrido, pues sí hicimos el análisis de ver el potencial turístico de cada sitio y bueno, sin duda alguna, lo que es la Riviera Maya, pues ya tiene el turismo y la gente va a seguir viniendo a la Riviera Maya, porque vienen a la playa, sobre todo el turismo extranjero. Al tener un tren que les posibilite ir a Chichén Itzá, por ejemplo, o a Valladolid, pues no va a cambiar mucho porque pues ya existen ADOs y cantidad de tours que van a esos lugares de forma diaria. Entonces sería sustituir tal vez a estos operadores turísticos y competir contra el servicio que ya existe. Para conectar con Izamal y Mérida, ese tiene un poco de sentido ese tramo, ¿no? Porque sí, Izamal y Mérida son bellísimos y tal vez sí muchos turistas opten por ir allá. Habría que entonces pues establecer planes que desde Izamal, Mérida, pues tener, por ejemplo, recorridos de ciclovías para otros cenotes, para otros poblados, si los poblados así lo necesitaran y que sí tienen los atractivos turísticos, sea ambientales, ecológicos, como sociales, la cultura maya local, ¿no? Luego, siguiendo la ruta, pues ya algo similar ocurre en Campeche y hasta Palenque, que era el objetivo original del tren, digamos, que era distribuir el turismo que llega de Cancún hasta Palenque, ¿no? Pero para ello, pues habría que resolver estos problemas de infraestructura y crear pues, redes, trabajar con las comunidades para realmente detectar estos posibles atractivos y canalizarlos de una manera sustentable desde un origen, ¿no? Que fueran proyectos comunitarios, que fueran factibles, que fueran financieramente posibles e inclusivos, ¿no? Que tomen en cuenta pues, las sociedades de producción rural, la parte, hay muchos ejemplos exitosos, muchos fracasados. Se podría haber hecho muy bien si se hubiera hecho desde un principio con ese tenor. Hay otros lugares mucho más delicados, por ejemplo, Calakmul o Pochil. En Pochil el tema es completamente distinto al resto. Ahí no hay agua. No hay agua. El agua se la tienen que traer de muy lejos, cuesta muy cara. No hay agua ni para la población ni para los animales. Y si quisieran extraer agua de ahí mismo, es agua azufrosa que no sirve. Entonces, no tiene sentido una parada o una promoción turística en esa región. Al contrario, es la reserva de Calakmul. Y, en fin, son dos reservas juntas, un pulmón biológico que no tiene ni un sentido. Ahí, al contrario, debería de ser un tipo de turismo mucho más exclusivo de ir casi como safari, caminando en otro tipo de vehículos. Se planteó en el proyecto hacer un tren ahí híbrido, ahí va a ser de hidrógeno, de Pochil a Calakmul, ya a estas alturas ya no sé si eso está todavía en pie. Y lugares como Carrillo Puerto, Bacalar, pues a pesar de que Bacalar es precioso, pues ya no le cabe una persona más. Tienen problemas muy serios en cuanto a drenaje y en cuanto a deforestación. Lleva 2 años que los colores demodificaron por una lluvia. Es un agua confinada. Entonces es hermoso, pero no es el momento de meterle más turismo. Entonces, como estaba planteado originalmente, sí tenía un potencial ecoturístico, pero tuvieron que haber trabajado mucho en las comunidades, y no solo en las comunidades por donde pasa el tren. Habría que yo por ejemplo tenía un proyecto que era, mi sueño cuando escuché lo del tren, era que el tren tuviera vagones para subir bicicletas y que a todo lo largo de la vía del tren pusieran ciclovías para que pudiera recorrer
toda la península en bicicleta y de ahí surgieran redes de ciclovías de tal manera que tú dijeras, bueno, llego al aeropuerto con mi bici, la subo, me bajo en Carrillo Puerto y voy a visitar Señor, voy a visitar Tiosuco en bicicleta y de tal manera ahí sí podrías ir a dormir con las comunidades, convivir, comer en las casas. Sería maravilloso, o sea, pudo haber sido un muy buen proyecto ecoturístico, pero pues necesitaban pues, experiencia, buen consejo, y nosotros hicimos un trabajo de 1500 páginas y quedó en letra muerta, por ahí ha de estar en Sectur. La misma gente de Sectur como que me dijo, híjole, está muy bien, pero creo que los de Fonatur no nos están escuchando. Entonces, sí tuvo la oportunidad y yo creo que se desperdició. Y ahora, pues con lo que hay, no sé, no creo que esté incluyendo a las comunidades, simplemente les están comprando la tierra y eso es muy atractivo para ellos porque pues son tierra que probablemente no usaban y de pronto, ayer les acaban de aceptar en Jacinto Pat a 500 pesos el metro cuadrado. Entonces les va a tocar mucho dinero por ejidatario, que está muy bien. Entonces pues, se limita hasta este momento a un ingreso por venta de tierras y que probablemente luego va a derivar en más venta de tierras, porque al abrir este camino, pues va a empezar a ver, como ya lo vemos en la Ribera Maya, especulación alrededor de las estaciones, alrededor de la misma vía, porque abre acceso hacia territorios que antes no tenían acceso. Y bueno, hay otra parte de derrama, ¿sí? ¿Me queda un minuto? Sí. ¿O ya me pasé? Sí, pero si quiere, bueno, concluye. Nada más para concluir, hay otra derrama que es muy evidente, que ahorita con la construcción, bueno, pues hay miles de trabajadores que vinieron, la mayoría no son de la región, son de otros estados, pero pues están dejando una derrama pues en todos los pueblos por donde pasa el tren, pues porque duermen, porque comen, y ahorita pues hay derrama y la gente está contenta, la gente de las comunidades porque tienen chamba, pero esto es muy pasajero, esto va a durar 1 o 2 años conforme van pasando y tiene muchos aspectos negativos en cuanto a lo social, porque no es gente de aquí, es gente que viene sola, es gente, una comunidad de 200 personas de pronto tiene 1000. Entonces, bueno, sí son efectos sociales que no habían considerado antes. Gracias, Otto. Ya, al final ya tuvimos tu imagen. Muchas gracias por esta aportación. Y creo que es muy importante también poner sobre la mesa el tema de las aguas residuales, que no solo afecta a los ríos subterráneos, sino por ende afecta también los corales, que bueno, están muriendo por el síndrome blanco y hay una relación pues bastante estrecha con el tema del maltratamiento de aguas residuales. Muchas gracias, Otto. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Y bueno, empezamos con usted, doctor. Después de este decreto presidencial a favor del Tren Maya, ¿qué pasa con los impactos sociales y ecológicos previstos para el Tren Maya? ¿Van a aumentar, se mantienen, se intensifican? Un poquito sobre su visión, por favor. Adelante, Juan. Claro que sí. Yo creo que hay que empezar por entender a qué nos estamos refiriendo por impactos sociales. Como abogado, quizás a veces mi deformación me limita, pero como abogado creo que este tema de impacto social o desarrollo o beneficio social va muy de la mano con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos que son inalineables, que están interconectados, que son irrenunciables. Y estos derechos humanos, con el decreto al cual nos referimos, el decreto me parece que es de finales de noviembre del 2021, en el que considera, el que mandata a todos el gobierno federal para autorizar en 5 días, y si no, considerar que ha sido autorizado, aunque sea de manera preliminar, un proyecto. Lo que está haciendo en realidad es violentando el Estado de Derecho, que de por sí ya es un poquito precario en nuestro país, pero el poder legislativo, recuerden, si somos una república que tiene un poder legislativo, que es quien crea las leyes, un poder ejecutivo, quien se encarga de ejecutar, como su nombre lo dice, esas leyes, y el poder judicial, quien dirime las controversias. El poder ejecutivo no debe de legislar. Eso le corresponde al Congreso de la Unión, y el decreto al cual hacemos referencia lo expide el poder ejecutivo, presidencia en pocas palabras, y está invadiendo las facultades del poder legislativo, porque ese decreto lo que dice es que no se van a respetar, en pocas palabras, que no se van a respetar todas las obligaciones que establecen el marco legal mexicano nacional e internacional. Eso quiere decir que está exentando de alguna manera, aunque de manera indebida e ilegal, para decirlo claramente,
a través del Poder Ejecutivo se está exentando el cumplimiento de leyes, de obligaciones y de derechos que están establecidos. Por ejemplo, todo el tema de la autorización de impacto ambiental, el tema de la autorización para el cambio de uso forestal, el tema del respeto a la consulta indígena orientada al consentimiento libre, previo e informado. Estos tres aspectos, por poner solamente unos ejemplos, son muy claros, son obligaciones que se han establecido en el marco legal y que ha costado muchos años de lucha social, de lucha indígena, de lucha de activistas en asuntos ambientales y sociales también, que van de la mano, para garantizar que haya un mínimo que se deba de cumplir, que haya un mínimo de información científica confiable que nos diga que la ruta por donde va a pasar es la mejor ruta, que los impactos que se prevén se están tratando de mitigar de cierta manera. Todo eso no lo sabemos, porque específicamente el tramo 5, que además lo dividen en dos tramos, el norte y el sur, el tramo 5 de esta obra está quedando exento. Lo están exentando de cumplir con las obligaciones de averiguar cómo vamos a hacer un mejor proyecto, cómo vamos a evitar que se derrumben las cuevas sobre los cenotes cuando pase el tren con la vibración que genera. ¿Cómo vamos a evitar que haya endogamia entre las especies, por ejemplo, de jaguar o de todos los animales que están amenazados y en situación de riesgo? ¿Cómo vamos a tener acceso a la información? Hay que comprender, los derechos humanos, digamos, el derecho humano a un medio ambiente sano, todos lo tenemos ahí y todos lo necesitamos. Para que esto se ejecute, para que realmente se aterrice, necesitamos garantizar y ejercer los derechos humanos instrumentales, es decir, poder acceder a la información pública, poder participar en la toma de decisiones, como este tipo de decisiones que afectan el medio ambiente y que afectan, por lo tanto, la calidad de vida de las personas. Y si algo no está funcionando bien, poder acceder a la justicia, poder demandar e ir ante los tribunales, para que se respeten estos derechos de acceso a la información, a la participación, a la justicia, al consentimiento libre, previo e informado. Todo eso ya está establecido en nuestro marco legal y en algunos tratados internacionales. Pero el decreto que considera, al cual nos referimos está, no sé cómo decirlo de manera adecuada, pero sencillamente está violentando todos esos derechos y los está obviando y los está exentando. Entonces, hay un gravísimo riesgo en ese sentido. Creo que me estoy, me está... Un minuto. Entonces, en resumen, los impactos sociales, bueno, el desarrollo social debe de garantizar el respeto a los derechos humanos, al acceso a la información, a la justicia, a la participación, para cumplir con un derecho humano a un medio ambiente sano. Y para eso tenemos que cumplir con lo que dicen las leyes, porque ya nos comprometimos y ha sido el resultado de una lucha social. No es una lucha de fifís o de no fifís, es el resultado de luchas indígenas, de luchas ambientalistas y que ha costado la vida de muchas personas. Entonces, simplemente garanticemos el respeto a los derechos humanos, a lo que ya dice la ley. Ahí me paro. Muchas gracias, doctor. Excelente aportación desde el marco legal, porque sin políticas públicas no podemos hacer mucho. Y bueno, es muy importante también entender que he visto mucho en este ir y venir de comentarios, mucha gente no entiende mucho el tema legal y creo que es muy importante aterrizarlo y poder comprenderlo, porque, pues para saber cómo proceder también desde cualquier perspectiva. José Antonio, su turno, le repito la pregunta, es después de este decreto presidencial a favor del Tren Maya, ¿qué pasa con los impactos sociales y ecológicos previstos para el Tren Maya? ¿Van a aumentar? ¿Se van a mantener? ¿Se intensifican? Si nos puede compartir un poco desde su perspectiva. No, con todo gusto. Y es inevitable como abogado también entrar al tema del famoso decreto llamado coloquialmente decretazo. Esto porque, en definitiva, pues por supuesto que hay aumento en los impactos en toda la naturaleza, tanto sociales, ecológicos, y se van a intensificar además, porque dicho decreto, como ya bien lo explicó de manera general mi colega que me presidió en la palabra y que yo voy a entrar a algunos detalles que es importante conocer sobre este decreto, pretende no requerir ni manifestación de impacto ambiental ni informe preventivo para obtener la autorización provisional. Inventa, violentando la ley ya establecida y, como bien dijo el colega, suplantando lo que no le corresponde, porque estos son actos que deberían ser de origen del legislativo. El ejecutivo tiene facultades extraordinarias para poder sacar algunos decretos, algunos acuerdos, pero no de un tema tan trascendente y trastocando todo el sistema jurídico existente. Este acuerdo abre un proceso especial
que viola el principio de autoridad formal de la ley, que es lo que se refería mi colega, en todo espectro de proyectos, y obras a cargo del Gobierno de México, asociado a infraestructura en diversos sectores. Al hacer lo anterior, y a pesar de la jerarquía de marco legal, esto se refiere a que pues, sobre la Constitución en teoría no hay nada, ¿verdad? Y sobre el orden jurídico establecido, el principio de legalidad, y ahora a partir de la reforma del 2011, el principio de control de convencionalidad, que no significa otra cosa más que el cumplimiento de todos los tratados y acuerdos internacionales que nuestro Estado ha suscrito, Estado mexicano, y ha ratificado el Senado, y que se convierten en derecho interno obligatorio. Al hacer lo anterior, y a pesar de la jerarquía, decía, del marco legal, tiene como resultado ser abstracto. Si ustedes leen el acuerdo, el decretazo, pues es abstracto, por no especificar a qué tipo de proyectos se está refiriendo y a qué tipo de obras, de forma fundada y motivada, además diciendo por qué está haciendo ello, entre otras cosas, por ejemplo, por qué considera que sus megaproyectos son de seguridad nacional, que es un concepto que nada tiene que ver, tendrán algún aspecto, pero no es un tema de seguridad nacional, el derecho humano, un ambiente sano y motivada, y según el caso concreto le dé este carácter. O sea, no especifica, es una norma muy general y compromete a toda la administración pública a dar estas respuestas. Consecuentemente, cancela toda la disposición, cancela de facto todas las disposiciones jurídicas aplicables al proyecto de obra y entra en un amplísimo espectro de proyectos y obras contempladas en el acuerdo. O sea, cualquier proyecto cabe bajo la terminología de ese proyecto. Ese acuerdo, perdón. Al pretender cancelar el marco jurídico aplicable con sus respectivos procesos y garantías, el acuerdo por su simple entrada en vigor es inconstitucional. Y yo le agregaría que además inconvencional, en los términos de lo que ya expliqué, lo que es el control de convencionalidad. Así como la instrucción dada a las entidades y dependencias de la administración. Imagínense el papel de un funcionario de primer nivel, el servidor público, que tenga que tomar una decisión y el sentido de responsabilidad bajo ese marco kafkiano que nos han indicado. Causa una afectación evidentemente a los gobernados, específicamente al atentar contra el derecho a un medio ambiente sano, que también lo decía mi colega, y al desarrollo nacional, que debe ser integral y sustentable según la propia Constitución. Implica ignorar procedimientos, instrumentos y derechos previamente establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Verbi gracia, la violación al reconocimiento del valor intrínseco de la biodiversidad y los ecosistemas. Viola también el derecho a la autonomía y libre determinación y a la consulta libre y previa informada de comunidades y pueblos indígenas y equiparables. Recordar que el segundo constitucional, que se refiere a pueblos indígenas y pueblos originarios y afrodescendientes, tiene en su apartado B, en los 3 últimos párrafos, el mandato de que también es aplicable a grupos vulnerables que estén en esta situación, como somos los demás, que no somos evidentemente pueblos indígenas, pero que somos parte de esta unidad territorial y unidad nacional. Asimismo, violenta la consulta y participación pública a los programas de desarrollo urbano, desarrollo sustentable y programas de ordenamiento ecológico de las áreas naturales protegidas Se estaría violentando también especificaciones técnicas de normas oficiales mexicanas y los requisitos técnicos y jurídicos para la obtención de los dictámenes, autorizaciones, concesiones, licencias y permisos. Establece, mediante este procedimiento, un proceso fast track, o sea, rapidísimo, de autorización provisional, y además que se puede validar en 1 año, de acuerdo a la terminología del decreto, que no dice puede, dice debe de otorgarse en 5 días, o sea, es imperativo para la autoridad, establecido en el acuerdo que contraviene abiertamente el procedimiento vigente, que tenemos un procedimiento para eso, establecido para tal fin en el marco constitucional y reglamentario en la materia que acorde con el marco normativo convencional y el derecho internacional del medio ambiente, que se le olvida al Ejecutivo, establece plazos razonables y necesarios para los estudios técnicos, científicos y legales necesarios. Verbi gracia en materia de manifestación ambiental, a la que hizo alusión también mi colega, cuyo término para su análisis y elaboración tarda como promedio 60 días, lo sabemos los que estamos en la práctica, acorde con lo establecido por el artículo 35 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y sus reglamentos. O sea, no es una ocurrencia lo que estoy diciendo, está en la ley y brincándose eso, ponen el término de 5 días de un permiso provisional, entre comillas, validable a 1 año, como si ya cuando la obra está finiquitada y está consumada, podría tener operabilidad alguna acción de una naturaleza. 1 minuto, José. Cierro.
De otra parte, la aplicación de la afirmativa ficta, es decir, violentando el principio de la negativa ficta, que significa que si uno hace una petición y no hay respuesta, debe de tomarse que ha sido negado. Aquí, para amarrar más este decretazo ilegal e inconstitucional, le dan la naturaleza de la afirmativa ficta. Le hace, no te contesté, dalo por hecho de que estás autorizado. El acuerdo transgrede los principios de no regresión, de prevención y de precaución, y de la justicia intergeneracional, el derecho nacional ambiental y también el derecho internacional medioambiental. Toda vez que omite la valoración de los impactos y daños ambientales que puede generar las obras y proyectos sin establecer las medidas de reparación y mitigación. Deja en estado de vulnerabilidad los ecosistemas, servicios ambientales, así como las personas y comunidades que dependen de estos. Ignora los procedimientos y los instrumentos de política ambiental que contribuyen a garantizar precisamente un derecho humano al medio ambiente sano. Quise ser enfático en caracterizar el acuerdo porque creo que es importante que tengamos claro bajo qué reglas de juego estamos enfrentando este problema. Gracias. Muchas gracias, José. Y creo que también es muy importante. Y bueno, creo que esto va a esclarecer un poco los comentarios que, llegan en redes sociales todo el tiempo acerca de este decreto y creo que es muy importante saber el panorama. Otto, te repito la pregunta. Es después de este decreto presidencial a favor del Tren Maya, ¿qué pasa con los impactos sociales y ecológicos previstos para el Tren Maya? ¿Van a aumentar, se mantienen o se intensifican? Mira, yo te voy a platicar, después de la presentación de los abogados, te voy a más bien narrar lo que está ocurriendo, ¿no? En la práctica. A mí justamente nosotros rentamos unos terrenos donde hay unas cuevas que aprovechamos y en enero el dueño me dijo, oye, por favor lleva a la gente de Fonatur y de Sedatu porque pues estamos negociando, ¿no? Para el paso del tren. Y bueno, los llevamos a estos sitios de unas cuevas extraordinarias y cuando lo vieron dijeron, híjole, pues hay que traer a los ingenieros, ¿no? Y así los llevé como 5 veces, cada vez subiendo más alto porque vieron que era un terreno pues muy pues diferente al cual pensaron, ¿no? No era nada más una línea por la selva. Los iban a expropiar, no había salida, ahí era o aceptas mi trato o te voy a expropiar. Entonces, bueno, de entrada, pues ahí hay una garantía individual a tu tierra que está completamente vulnerada. Luego, pasaron 2 semanas y empezaron con la deforestación por los terrenos inmediatamente, obviamente sin estudios, porque pues yo me di cuenta que no sabían lo que había, o sea, no tenían estudios. Primero empezamos a ver brecheros pasar, iban con biólogos ahí tomando anotación de los árboles, con arqueólogos viendo qué es lo que había, y como dijo, a los 5 días, creo que 5 días exactos, o sea, recabaron información, y al 5.º día las máquinas a deforestar, ¿no? Y sí, cuidando esos lugares que marcaron los arqueólogos, pero bueno, sin un estudio, sin una consulta, sin todo el proceso que debe de tener, sin estudios geológicos, que eso es lo más delicado en esa zona donde se plantea. Para mí no me queda la menor duda de que ese decreto fue justamente diseñado exprofeso para este tramo y probablemente para los tramos 6 y 7, que son también muy delicados. O sea, se dieron cuenta que no podían hacerlo legalmente porque no les iba a dar tiempo por la ley, por las consultas, por la resistencia de algunos propietarios, por los pueblos, en fin, por una serie de factores, y seguramente un general le dijo a Luigo, oye, cuando hay guerra puedes declarar que es por seguridad nacional. Entonces, pues es una guerra, ¿no? O sea, están usando un decreto que se debería usar en tiempos de guerra y que es muy delicado. Yo lo veo terrible porque, para empezar, con este mismo decreto, si logran hacer esto de esta manera, pues vulneran las garantías individuales de todos los mexicanos, porque no solo lo van a hacer de los propietarios o de las comunidades aledañas al derecho a un medio ambiente sano, sino con ese mismo criterio pueden pasado mañana decir, oye, pues esta colonia de acá, las casas las necesitamos para los militares porque necesitamos una base, entonces es seguridad nacional, desalojen, expropien, la propiedad privada se va en fin, y la posibilidad de expresarse. Aquí lo más grave es que incluso está afectando al derecho de expresión, ¿no? Porque, por ejemplo, hay grupos como los ambientalistas locales del tramo 5, que de pronto dicen, oigan, cuidado, hay cuevas, oigan, cuidado, hay selva, están deforestando y siguen deforestando, y en vez de escucharnos o atender las recomendaciones, pues la estrategia es intimidar desde el púlpito de las mañaneras o desde 1000 formas,
incluso ya mandando militares a la zona y Guardia Nacional en abundancia, pues también están coartando el derecho a la libre expresión. Entonces, esto que estamos viendo definitivamente ambientalmente pues es un ecocidio terrible, sí avalado en un decreto de dudosa legalidad, que incluso ya sabemos que hay un par de, el tribunal definió que sí tenían que hacer información por el INAI y en fin, hay un par de, digamos, obstrucciones a ese decreto, o sea, no es un decreto que está en firme, sin embargo, pues ya empezaron, les valió, es el lema en el Infonatur y en el gobierno es el tren va porque va, o sea, tú les preguntas, oye, pero la ley y los estudios, no, va porque va porque va. Entonces, al va porque va, ahí van cantando las máquinas, ahí van cantando, y nadie es capaz de contradecir visión del presidente, ¿no? Ni los directivos, ni los técnicos. Entonces, yo diría que sí tendríamos que preocuparnos mucho por este aspecto. Yo creo que independientemente de la selva y los ecosistemas que se quedan tremendamente afectados, pues sí serían los derechos humanos, civiles, están vulnerados y nos puede llevar a muchas pérdidas de derechos y de garantías para los mexicanos. Gracias, Otto. También creo que es muy importante ver la parte ahora sí que en el lugar in situ, y tú has estado muy, pues muy al pendiente de esto y has estado tú físicamente en esto. También creo que es muy enriquecedor ver esa parte. Vamos por la tercera y última pregunta a todos los que nos están viendo. Pues les recuerdo que va a haber una ronda de preguntas y respuestas. A mí me parece, como lo dije al principio, muy importante poder tener estas charlas con expertos porque es complicado acceder a ellas, entonces ahora podemos preguntar y si no preguntan, yo sí tengo muchas preguntas. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué propuesta hay para mitigar los impactos ecológicos de este megaproyecto a partir del turismo alternativo o turismo sostenible? Doctor Juan, si gusta participar. Otto, sigue abierto tu micrófono. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que mi fuerte son las leyes. Entonces, no quiero ser irresponsable y dar recomendaciones fuera de las cosas que yo conozco. Y mi pensamiento es sumamente sencillo. No tenemos que satanizar a nadie ni a nada. No es un tema personal en contra de alguna administración pública o de alguna persona en la presidencia o cosas. Estamos en favor de garantizar y cumplir con el derecho humano a un medio ambiente sano. Y para eso lo único que tenemos a la mano es cumplir con la legislación que está vigente, que es mejorable, que es perfectible. Sí, sin duda, pero lo único que estamos solicitando en este momento es cumplamos con lo que ya dice la ley. Claro que se pueden hacer mejores cosas y se podrán reformar más, sí, pero cumplamos con una evaluación de impacto ambiental en los términos en que se establece por la ley vigente. Que se evalúe todo el proyecto, no segmentado, porque como dice la ley, se tienen que evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos. No es lo mismo decir, evaluar nada más los impactos del tramo que va de Playa del Carmen a Cancún, que evaluar todo el proyecto, o aunque sea todo el tramo 5, que sea toda la costa de Quintana Roo, porque se van acumulando y son distintos. Cuando son sinérgicos, los impactos son mucho mayores. Tenemos que cumplir eso. También hay temas como el cambio de uso del suelo forestal. Y entonces, para cumplir con el cambio de uso del suelo forestal, tenemos también que cumplir con una serie de derechos y salvaguardas que se establecen en la ley forestal. Que haya consentimiento libre, previo, informado, que las comunidades puedan saber de qué se trata, que las personas que estamos en las ciudades podamos tener acceso a la información, podamos participar. Y muchas veces creo que el gran problema que estamos viviendo hoy en día en la sociedad mundial y específicamente en México es esta gran polarización que se ha generado. ¿Estás conmigo o en mi contra? Y ese es el riesgo más grande que podemos tener. Tenemos que aprender a escucharnos y saber que en la diversidad de opiniones está la riqueza, pero que sean opiniones fundadas, que sean con fundamento jurídico, científico, con información, con acceso a la información y con transparencia. Y escucharnos. No es que estemos bloqueando algo, es que queremos cuidar que se hagan bien las cosas. Y para eso tenemos que respetar la ley. No podemos aventar por la borda el Estado de Derecho y decir que el fin, que sea el desarrollo social y comunitario, que también está entre comillas, justifique el que no se respeten las leyes. Tenemos que comenzar
por respetar las leyes y por dar el ejemplo. Y habrá cosas que mejorar, sin duda, pero comencemos por cumplir con lo que ya se tienen, que no son resultados. Eso es bien importante, quiero hacer un énfasis en esto. Cuando hacemos énfasis en derechos humanos, el derecho humano a un medio ambiente sano, en los derechos indígenas, no son luchas de un grupo de poder o de un grupo económico, son resultados de luchas sociales que han costado vida de ambientalistas, de indígenas y de activistas como muchos de los que estamos aquí. Entonces, solamente pedimos eso. Hagamos los estudios para ver cuál es la mejor manera para hacer el proyecto sin los impactos ambientales que se están vislumbrando y que ya se están viendo hoy en día. Impactos ambientales y sociales. Claro. Muchas gracias, doctor. Hace unas horas, Rodrigo Medellín, gran catedrático de la UNAM, hablaba de que los trenes son buena idea, pero un tren bien sustentado, alineado a aportaciones científicas y escuchando cada uno de los conceptos sociales, económicos y ambientales. Entonces, ahí es cuando son buena idea. Creo que es muy interesante este discurso en el que hablamos de un desarrollo. Siempre va a haber desarrollo, sigue creciendo pues nuestra urbe, pero debemos alinearlo en este sentido. Muchas gracias, doctor. Vamos con José Antonio. La pregunta, la repito, es ¿qué propuestas hay para mitigar los impactos ecológicos de este megaproyecto a partir del turismo alternativo o sostenible? José Antonio, adelante. Sí, cómo no. Yo refrendo lo que acaba de explicar el colega. Creo que la parte jurídica es eso, es el respeto a la orden, a la ley, a los compromisos nacionales e internacionales, y con sus defectos o con sus bondades, pero esas son las reglas de juego que tenemos. Para eso está el legislativo, para poderlo cambiar, y la ciudadanía tiene todos los canales para poder impulsar esos cambios. Yo también creo que hay una cuestión de responsabilidad y voluntad política, y que finalmente un proyecto como este y todos sus impactos tenemos que hacerlo con todo el rigor, como todos, ¿no? Pero particularmente al que nos ocupamos hoy, con todo el rigor y la seriedad del caso. Me explico. México es un país que tiene en el escenario internacional un reconocimiento total. De hecho, tiene firmado casi todos los acuerdos internacionales de integración económica. Y todos esos mecanismos internacionales, que también son derecho interno, tienen sus cláusulas democráticas, sus acuerdos paralelos en materia ambiental, en materia laboral. ¿Por qué no tomar esos estándares, esos compromisos? Por ejemplo, México tiene tratado con la Comunidad Europea. La Comunidad Europea tiene un estándar de una convención que se llama la Convención de Aarhus, que es el nombre de una ciudad danesa, donde han aterrizado el principio 10 de la Declaración de Río. O sea, son 3 elementos centrales para el tema que nos ocupa: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Pero en serio, y son indicadores que ellos, cuando van a recibir las cuotas que le corresponden dentro de su comunidad, tienen indicadores y compromisos con estándares internacionales para poder llegar a esos recursos. Pero además ese mecanismo de integración económica abre la posibilidad que cualquier país voluntariamente que tenga un tratado, aunque no sea la Comunidad Europea, con ese mecanismo de integración, puede someterse voluntariamente a esos estándares. Bueno, pues ¿por qué no someternos a esos estándares y hacer las cosas en serio y bien? Y yo coincido en cuanto a que lo nuestro es la parte legal, y no porque lo legal sea puro. Lo legal, más en materia ambiental, tiene que tener una lectura interdisciplinaria y holística. Pero ahí están los expertos para responder esta pregunta. Sin embargo, tuve la curiosidad de allegarme de un documento que creo que responde en algo esto, que es el documento de ONU Habitat, ¿no? En el cual se ha realizado un análisis y proyección de los indicadores del sureste de México. O sea, ahí tenemos una herramienta práctica, útil, metodológica, que no es la varita mágica, como tampoco lo es el derecho, pero bien utilizada, bien aplicada, obviamente que nos va a ser una herramienta de ayuda. Desarrolla alineamientos, formula recomendaciones, prepara planes específicos, sustenta a los municipios en el desarrollo de planes municipales de desarrollo urbano y planes parciales en las áreas de impacto del tren. Así, las autoridades correspondientes tendrán herramientas para mitigar posibles impactos adversos como la recolección de residuos sólidos, el impulso al reciclaje y el tratamiento del agua. ONU Habitat recomienda planear e incrementar el equipamiento en salud y educación, porque con la llegada del Tren Maya para el 2030, en el sureste de México se prevé un incremento de población de 14.9%, llegando a aproximadamente 17.3 millones de habitantes. O sea, la parte prospectiva de los proyectos también tenemos que entrarle a ese tema. Considera fundamental que se establezcan políticas de gobernanza de los recursos, en las que participen los gobiernos locales y la población,
además de que se realicen intervenciones puntuales para garantizar el aprovechamiento responsable del agua. En esto desde lo local creo que es medular el cumplimiento del mandato de Río 92, actuar localmente pensando globalmente, no pretender hacer las políticas públicas del escritorio de la Federación, que tiene su papel, pero los elementos centrales son los actores, y en este caso son las localidades, el territorio. Y al respecto, inclusive existe una ISO 18092, está hecho por mexicanos, que se está usando y aplicando en todo el mundo, que precisamente tiene la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad a la Agenda Local 21 y a los compromisos de Río 92, agregándole una variable más, que es el desarrollo institucional sustentable, que es quizá lo que nos está faltando en nuestro país. Y son estándares internacionales certificables de una manera integral, y tienen anexos en donde se aplican los principios y los compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible y los parámetros o estándares internacionales, y en este caso nuestro, el sistema interamericano de derechos humanos, Y con esto termino. Tenemos también que dar el paso de esos pisos jurídicos que son los derechos humanos tan necesarios en su vigencia y su aplicación, y dar una visión de un derecho alternativo que viene desde abajo, que está en los pueblos, que está en los usos y costumbres, que está en el segundo constitucional, entre otros elementos jurídicos en nuestro país, y hablar ya de lo que es parte importante de este tema, que son los derechos colectivos de los pueblos. No se justifica un derecho humano de José Antonio Foronda o de Yossi Zamora si no es en un contexto del tejido social. Y si con esa visión, con esa perspectiva y enfoque no hacemos las cosas, siempre nos vamos a topar con este tipo de dificultades. Hasta ahí dejaría mi participación. Muchas gracias, José Antonio. Creo que también el tema de, bueno, esto que acabas de comentar es muy, muy importante, y también como ir más allá de solo lo que está en papel, lo que está firmado, sino llevarlo en práctica, porque, y bueno, también creo que aquí hay muchísima gente experta e increíble en México que hace cosas impresionantes y que los debemos escuchar de nueva cuenta. Otto, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué propuestas hay para mitigar los impactos ecológicos de este megaproyecto a partir del turismo alternativo o sostenible? Adelante, Otto. Bueno, mi más grande preocupación, y yo creo que de la mayoría de los que exploramos la zona, son las cuevas y los ríos subterráneos, porque si llegan a derrumbar en ese tramo donde lo están pensando, afectar las cuevas, y son como los manantiales de alguna manera de los ríos subterráneos, pues no es posible mitigarlos, ¿no? Estas cuevas sabemos que han tardado arriba de 1.8 millones de años en crearse, entonces una afectación es irreparable en la parte kárstica, geofísica, pero en la parte de contaminación pues sería gravísimo, porque es una contaminación que se pasa desde los ríos subterráneos y va a llegar al mar, como ya lo mencionaron, afectando playas, afectando arrecifes. O sea, ahorita lo estamos viendo hoy en día con el sargazo, ¿no? Que por algún efecto, alguna contaminación, un exceso de nutrientes en algún lugar del mundo, ni siquiera fue aquí, bueno, pues tenemos un problemón que pone en riesgo el turismo y la belleza y el arrecife. Y eso pues, probablemente lo pudimos haber evitado hace 10 años si los países que tienen descargas se comprometieran a no desechar tantos materia orgánica en sus ríos y que desembocan al mar. Bueno, pues creo que ahora, si no levantamos la voz y no logramos hacer que se cumpla la ley y ocurriera una afectación sobre el sistema hídrico, en particular de Quintana Roo, pues seguramente en 10 años nos vamos a estar lamentando porque vamos a haber cambiado las condiciones bioquímicas de este ecosistema que pone en riesgo pues las características y la belleza. O sea, aquí digo, mi tema era más para hablar del turismo. Yo les quiero decir que el turismo que viene a México y en particular a la península de Yucatán, viene primero que nada por sus playas, ¿no? Segundo, bueno, por sus zonas arqueológicas y su cultura viva, no solo la muerta, la viva que existe, ¿no? Las comunidades que están. Tercero, pues por los cenotes y por las selvas porque aquí está, tú ves, por eso viene la gente. No vienen por un cuarto de hotel bonito. Un cuarto de hotel bonito lo tiene cualquier ciudad del mundo. O sea, no vienen solo por un centro de convenciones. Eso lo tiene Las Vegas, lo tiene Dubái. O sea, lo que tenemos aquí, nuestro atractivo es la naturaleza, en particular las playas, pero las playas no son independientes de las selvas o de los ríos subterráneos. Media hora, son integrales. Entonces,
hay que cuidar el área forestal que está atrás. Esa debe ser la reserva de captación de agua, y son los corredores biológicos de especies de fauna silvestre que también utilizan ese acuífero para subsistir, y estas cuevas para abastecerse en tiempos de sequía, y cuidar pues estos canales que fluyen hacia el mar. Tenemos que protegerlos de una manera sustentable, y las comunidades que se establezcan, que se tengan que establecer, dígase Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, pues tienen que ser planeadas con mucho cuidado. O sea, ya vimos que hemos cometido muchos errores hasta ahora. Bueno, ya no podemos seguirlos cometiendo. Al contrario, hay que poner un límite. Estos crecimientos exacerbados, provocados por la especulación y el deseo de vivir en el paraíso, pues nos van a llevar a destruir el paraíso. Entonces sí, estos ordenamientos urbanos tienen que ser muchísimo más planeados, bien planeados. O sea, si va creciendo, que vaya creciendo con infraestructura, particularmente con drenaje, con tratamiento de agua suficiente, con vivienda digna, porque, por ejemplo, Playa del Carmen, todos estos desarrollos de vivienda no dejan ni un solo árbol en el fraccionamiento, ni un árbol, y luego pues son cuartitos de 3x3 donde las familias viven de verdad vidas pues muy, muy estresantes, ¿no? Y en sitios donde ni siquiera hay transporte público. En fin, la realidad es que venirse a vivir a la Riviera Maya luego acaba siendo peor que vivir en Iztapalapa y trabajar del otro lado de la ciudad. Entonces, tenemos que pensar en un ideal, en una mejor comunidad, protegiendo nuestros ecosistemas, protegiendo nuestro turismo a través de los ecosistemas, y permeando esta visión pues entre todos los empresarios que hagan bien las cosas, desde que construyan bien sus hoteles, respetando las leyes, respetando las observaciones, hasta los urbanistas que piensen en la calidad de vida y dejen árboles y viviendas con espacio, o bien si van a ser en vertical para no crecer tanto, bueno, que tengan los servicios necesarios. Entonces sí tiene que haber un cambio en la perspectiva para crear mejores ciudades en el futuro, pero tenemos que trabajarlo. Yo creo que esta inquietud que ha brotado en México en estas últimas 2 semanas, sobre todo con lo del Tren Maya en el tramo 5, nos debe de llevar a ser un México más medioambiental, más sostenible. Ayer veía que en el Senado se discutió el tema. Creo que los del Verde se salieron para no votar. Increíble que el Verde no quisiera participar en algo tan importante, pero bueno, estuvo muy cerrado. Quiere decir que por primera vez desde hace mucho, o en lo que yo recuerdo, se está discutiendo la agenda ambiental. Bueno, fue producto del Tren Maya y la deforestación que está ocurriendo, pero esperemos ser un país sustentable, y si todos los artistas quieren pronunciarse, pues que lo hagan, y que ahorita salvemos las selvas de Quintana Roo, y mañana salvemos las selvas de Chiapas, y pasado mañana los desiertos de Wirikuta y del Vizcaíno. O sea, tenemos, en México no, históricamente hemos tenido muchas deficiencias en cuanto a conservación, pero no es tarde. Estamos a tiempo para conservar, porque si México conservara todos sus recursos ecológicos, el turismo no solo vendría a la Riviera Maya, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, o sea, hay otros problemas que resolver de seguridad y demás, a fuerza los tenemos que resolver. Pero si conservamos y creamos mecanismos sustentables de desarrollo en las poblaciones, de verdad que México sería la meca del ecoturismo. O sea, ahorita la gente va a Costa Rica, que es un país del tamaño de Chiapas, y es su principal recurso, porque pusieron mecanismos, políticas de conservación, grandes áreas de conservación en las comunidades, pues permearon este concepto de conservar y de aprovechar sustentablemente. Y lo mismo pasa con Belice. O sea, tú cruzas la frontera de Quintana Roo a Belice, y en Belice ya no hay basura y ya no hay panorámicos, y en México pues, estamos llenos de basura. Entonces sí tenemos que cambiar culturalmente, y creo que esta es nuestra oportunidad, esta resistencia contra la ilegalidad que está representando el tren en ciertos tramos nos puede unir como sociedad para mejorar, para crear un mejor futuro para las siguientes generaciones. Muchas gracias. Gracias, Otto. Yo soy conservacionista y estaba muy entusiasmada con tus palabras. Creo que una visión muy padre es la de Cabo Pulmo, que lograron restaurar y conservar todo el arrecife, y pues bueno, la economía ha ido creciendo gracias a estos procesos de conservación.
Y ayer en una mesa de periodistas hablábamos sobre que el tramo, esta lucha que se está haciendo ambiental, social y económica en el tema del Tren Maya es un precedente para todos estos movimientos ecológicos y para poder tener esta visión de un desarrollo sostenible, porque como lo han dicho, pues bueno, se va a seguir creciendo pues las ciudades, pero necesitamos un ordenamiento. Bueno, voy a leer algunos comentarios. No sé si vamos a darle la palabra a alguien si quiere hacer algún comentario en específico, si no voy a continuar con comentarios para leer. Y bueno, yo tengo algunas preguntas igual. Y pues bueno, también para que preparen sus conclusiones a los expositores. Y bueno, para poder terminar tenemos 20 minutitos. Entonces voy a leer algunos comentarios aquí. Dice la maestra Luz, dice justamente la confirmación de cooperativas locales han sido formas viables y exitosas de la toma de decisiones dentro de su territorio y favorecer al fortalecimiento comunitario que les permita gestionar sus recursos. Felipe, Felipe es jefe del Supremo Consejo Maya de Yucatán. Dice, mi propuesta para después de los años de derrama económica, que los servicios de alimentación, hospedaje, transporte interno urbano sean prioridad de los habitantes originarios, 0 McDonald's, 0 Burger King, 0 Subway, Boston, etc. Organizados en cooperativas de jóvenes, hombres y mujeres. Dice Patti, desafortunadamente ni siquiera esto seguro acaba de salir publicado en nuestro amparo, será disuelto hasta el 29 de abril, pues se turnó a juzgados de Mérida. Lo grave es que un medio de comunicación tenga esa información en sus manos con detalle y nombres. ¿Qué seguridad tenemos de que se filtre la opinión pública los datos de los firmantes, sobre todo en un momento en donde se busca que haya un linchamiento social con quienes están en contra de algunas decisiones del presidente? Álvaro dice, él es comisionado legislativo por los pueblos originarios. Se necesitan programas económicos a fondo perdido para la creación de cooperativas turísticas de los pueblos originarios, además de impulsar a los colectivos culturales existentes y también el impulso al campo y la protección del agua. Se ocupa un comercio más equitativo y cualitativo en torno a los pueblos originarios que también aseguran el acceso a la salud y la educación, es decir, un verdadero desarrollo en torno a la cultura ancestral. Que dejen de ver la cultura maya como algo del pasado, cuando es una cultura viva y muy presente que se debe tomar en cuenta para todos los proyectos por el simple hecho que son los primeros derechos. Y bueno, dice Roberto Rojo, gracias por los espacios para discutir de estos temas. No sé si hay, yo no veo si hay alguna mano levantada. Leslie, ¿hay alguien? Me parece que no, ¿verdad? No, por ahora no. Pero los invitamos a participar. Yo quiero participar si es que se puede. Por supuesto, adelante. Si se presenta. Gracias. Alejandro Aceves, alumno de la universidad. Bueno, con respecto a las preguntas que se hicieron, voy a tratar de resumir las tres, comenzando con la cuestión, son comentarios más que nada, sobre los estudios de impacto ambiental. Bueno, son manipulados y estos son fast track. Por lo tanto, cuanto la sociedad los quiere analizar, ya las obras están en avance, ¿sí? Entonces ese es un gran problema. En cuanto a los problemas de agua residual, los residuos sólidos, la recuperación de suelos y el manejo de los plásticos, se tienen desarrollos tecnológicos para resolver estos problemas en lo local, sin tener que hacer grandes inversiones de plantas de tratamiento de agua. Son sistemas que limpian, por ejemplo, el agua es un tratamiento de fusión cuántica que te limpia el agua residual, de tal manera que te la deja nuevamente potable. Entonces sí hay forma de minimizar esos impactos ambientales. En cuanto a los plásticos, ya se tienen desarrollos tecnológicos de transformación vía pirólisis para los combustibles. Para la recuperación de suelos existe el programa Biomasa. Y todos estos manejos de residuos se encuadran dentro de la economía circular que está impulsando la universidad. Y no olvidemos que cuando se hicieron los hoteles en la ribera, bueno, se destruyeron biomas como el marino, el coralino, playas, estuarios, los manglares y las selvas, ¿sí? Entonces, necesitamos más que señalar qué se está impactando, necesitamos señalar cómo podemos resolver los problemas. El tema de la bicicleta,
sí, se maneja, me parece excelente idea, pero que vaya al lado del tren, tal vez no, pero sí se pueden buscar rutas rurales alternativas para esto. Sí, entonces sí hay forma de resolver este problema y generar el uso de la bicicleta. En cuanto a los derechos humanos, civiles e indígenas, bueno, desde Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo y Miguel Alemán, pues no se manejan. Y Salinas fue el que eliminó los derechos humanos, civiles e indígenas. Hoy que se tocan estos temas de manera abierta, causa conflicto de intereses. Entonces hay que tomarlo de manera propositiva, ¿sí? Y sí, apoyar los derechos humanos, los civiles y sobre todo los indígenas, pero con propuestas de solución, no con satanización. La parte de los acuerdos y mecanismos internacionales, pues son cartas a Santa Claus que desgraciadamente México no cumple. Y tenemos el tema de la calidad del aire. Estamos en la coalición de clima y aire limpio, en donde México no ha hecho ninguna propuesta positiva para mejorar estos temas de calidad del aire. Entonces, yo creo que lo que debemos de hacer como universidades, la parte científica, es proponer soluciones, más que señalar los errores. Y dentro de esta propuesta de soluciones podemos resolver todos estos problemas que nos están presentando en el Tren Maya, más otros de las comunidades. Sobre todo la línea del Tren Maya, si está pasando por zonas delicadas, por ejemplo las cavernas, los ingenieros, tenemos buenos ingenieros que te pueden hacer un puente casi a ras de piso de 1 o 2 kilómetros, en donde se evitaría el contacto del tren sobre el suelo y subsuelo. Entonces, sí hay forma, pero hay que pensar cómo sí. Serían todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, biólogo. Tenemos otra manita levantada. Les pido que sea, bueno, es de Pati Godínez, si puede ser unos 3 minutitos, Pati, para que podamos cumplir con el horario establecido. Gracias. No, escuchando precisamente a la participación anterior, nosotros tenemos un gran ejemplo. Hemos propuesto N cantidad de veces cómo podríamos mitigar el sargazo y sin embargo, pues vemos que no hay muchos oídos para la ciudadanía organizada y solamente para las empresas con otro tipo de interés. Es un ejemplo, por ejemplo, de lo que hemos estado haciendo los ambientalistas, pero en este momento que nos abruma esta situación y que nos aturde tanta información, los activistas o los ambientalistas lo único que estamos haciendo, pues sí, es señalar porque esta devastación va a 1000 por hora. O sea, no encontramos ni recursos legales. Yo escucho a los abogados y escuché a José Antonio y escuché a todos ellos y me dan ganas de decir, y luego, o sea, todo es ilegal. Ya escuchamos todo lo que no está bien, lo que está violando las leyes. Y luego, ¿cuál es el otro recurso que puede ayudarnos? Nosotros interpusimos un amparo y como les ponía ahí, nos sorprendió saber que un periodista nos mande por pantallazos de su teléfono el documento y el expediente del amparo y donde vienen los nombres de las personas firmantes. Y nos pregunta si sabemos qué información tenemos con relación a que se mandó a Mérida y qué opinamos. Y fue específicamente CIPSE. La verdad es que nos impacta que nuestros expedientes, nuestra identidad, nuestra intimidad en ese sentido, está en manos de gente que ni siquiera puede guardar la secrecía de este tipo de documentos. Entonces, la verdad es que los ciudadanos no tenemos leyes que nos protejan, que no podemos defender nuestros derechos, por más que los escuchemos, porque de entrada para podernos defender necesitamos dinero. Necesitamos conseguir gente que nos dé alrededor de 70,000, 80,000 o 90,000 pesos para hacer un amparo. Ya que logramos tener una persona interesada o reunirle la cantidad de dinero, los firmantes valientes que queramos firmar y entrarle a esto. Y una vez que ya tenemos esto, lo mandan a Mérida, se va a tardar un mes mientras sigue la devastación y encima de todo nos pone en riesgo, haciendo evidente quiénes son los firmantes de este acuerdo. Entonces, prácticamente yo me siento en un país totalmente desesperanzador, totalmente de indefensión, y creo que es el tiempo ya, no de los activistas ni de los ambientalistas, sino de los abogados de este país, de las barras de abogados, de los abogados ambientalistas, que son los que tienen los conocimientos, pueden tener la batalla e incluso más accesibilidad económica para poder interponer este tipo de situaciones. Te los digo hoy con el corazón en la mano porque estoy
demasiado sensible de estos días y de vernos realmente totalmente indefensos. Gracias. Muchas gracias, Pati. Bueno, el grupo Mose Yash Kustal ha hecho pues bueno, varias actividades desde hace mucho y pues muchas gracias. Tenemos levantada la mano de José Antonio, si podemos ser breves, y después Adriana Varillas. Yo preferiría que intervenga Adriana y yo quisiera hacer un comentario de lo que se ha explicado aquí, sobre todo de los últimos intervenidos. Gracias, José Antonio. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por este foro. En realidad yo lo que quisiera hacer es una pregunta, no sé bien a bien quién me la podría responder, pero tiene que ver con la situación de los ejidos. ¿Qué está pasando con los ejidos a los que específicamente en Quintana Roo, a los que se ha estado solicitando permisos y con los que se ha llegado a acuerdos para la compraventa de sus tierras? Recientemente, en esta semana, se dio a conocer que, pues parece que ya ha elegido Pino Suárez, o no recuerdo cuál, Así, pero estaba como en pugna, pues ya se dio, ¿no? Entonces, ojalá nos pudieran explicar cómo, si es que lo saben, cómo se ha estado dando toda este trato, si hay presiones, si hay amenazas, si realmente es a través del convencimiento o si se les está como manipulando a través de promesas de que se van a cumplir con cosas y a la mera hora no, si hay claridad en estos tratos de compraventa, si son tratos ventajosos o no, en fin, si nos pudieran poner en contexto acerca de esta situación. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo conozco un poco. Sí, ayer, esta semana, el ejido Jacinto Pat ya se dio, ya llegó a un acuerdo que pues es económico finalmente. Lo que llama la atención es que en todo el trazo del Tren Maya, pues al principio pagaban creo que 35 pesos por metro cuadrado en ese orden, y bueno, al final ahorita están pagando 500 pesos por metro cuadrado. Entonces, bueno, hay una disparidad enorme en el pago, según como lo estén viendo. En lo que es la Riviera Maya, pues sí, todos los ejidos accedieron. Estos ejidos ya sabemos que pues se han convertido en inmobiliarios porque quedaron en una zona de alto valor turístico, entonces le saben al tema inmobiliario, ¿no? Pero sí creo y siempre he considerado que socialmente donde van a tener las mayores dificultades en ese sentido, pues es en la zona maya, ¿no? En la zona, a partir de Tulum hacia el sur, sabemos que es la zona de los mayas rebeldes, que esto algunos lo consideran como una nueva invasión, como fue los trenes de hace 100 años en la Guerra de las Castas, y que sí tienen su propia autonomía y que son bastante, pues, en fin, creo que ahí va a estar una situación compleja, que no vemos, y apenas les acaban de pagar el derecho de vía de la carretera, que ese fue el primer tema. Dijeron, oigan, si no nos han pagado el derecho de vía de hace 30 años cuando construyeron. Entonces Fonatur, una de sus primeras acciones fue pagarles ese dinero que les debían. Entonces ahí como que ya se estuvieron más tranquilos, pero sabiendo cómo es la gente de esa región, yo creo que sí va a ser algo delicado, ¿no? Espero haya respondido tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿O yo? Sí, muy breve. Yo lo dije en el transcurso de mi participación. Los abogados, el derecho, las instituciones, pues no son la panacea, son creaciones desde el Estado para tener un orden jurídico establecido, una convivencia nacional e internacional. Y más en este mundo globalizado toma mucho más peso ahorita lo internacional. Por eso nosotros, abogados de una corriente que se llama pluralismo jurídico, en donde para nosotros el derecho no solamente son las leyes, las instituciones y los precedentes jurisprudenciales, sino es vida humana objetivada, porque lo que pretende regular son conductas sociales y relaciones sociales. Y los abogados desde la universidad o en la práctica nos olvidamos que hay otras fuentes de derecho que no solamente son las leyes, son los usos, la costumbre, la doctrina, el derecho comparado, el jus cogens, que es la costumbre internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hablé también en algún momento de un derecho alternativo.
pero que no lo van a hacer desde el Estado y no lo van a venir a hacer los colegios o barras de abogados que aquí existen, pero como grupos de algún interés económico, fraternal, o lo que fuera, pero no son colegios profesionales obligatorios, como hay, por ejemplo, en América del Sur, en el cual cualquier usuario del servicio de un abogado puede ir y plantear una queja o hay una evaluación permanente cada 2 años de certificación para ver qué tipo de abogados está dando el servicio. Bueno, me explico. Nosotros ahí en el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, cuya coordinación jurídica tengo a mi caso, recibimos todo tipo de casos, pero los construimos junto con las víctimas, en talleres, en clínicas jurídicas, y el equipo jurídico va desentrañando si existen o no los elementos para poderlo judicializar o dejarlo nada más a nivel de una queja, que hay tanto a nivel nacional como internacional, que si bien es cierto que no son jurídicamente vinculantes, pero tienen la cualidad de visibilizar el problema, de ponerlo en la agenda. Y cuando son judicializables, los llevamos a los tribunales, tanto nacionales como internacionales. Y de ahí hemos empujado amparos contra este decretazo, contra las leyes secundarias reglamentarias del artículo 2 constitucional en materia de pueblos originarios indígenas. Tenemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso emblemático y ejemplo de dignidad y de lucha en años de los compañeros ex-braceros, trabajadores migrantes de México y Estados Unidos, que la única vez que México y Estados Unidos firmaron un tratado de trabajadores migratorios temporales, le robaron, esa es la palabra, su 10% semanal que les descontaron, y tienen más de 20 años litigando, y hemos podido conseguir de que sentarnos con el Estado para una solución negociada. Llevamos también a esa instancia el caso emblemático del Casino de la Selva por devastación al patrimonio cultural y ambiental, ¿no? Entonces sí es posible. Ahora, hay que acudir a las instancias internacionales, lamentablemente, cuando está tan inoperante, y dicho por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y con esto cierro, cuando en un estado, en un país, existen leyes, instituciones, ingentes recursos y todo políticas públicas sobre el tema jurídico, pero no hay un verdadero acceso a la justicia, o el derecho se convierte en un instrumento técnico al servicio de las clases hegemónicas, políticas y económicas en el poder, se está frente a una desviación de poder. Es un criterio que se generó en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir del caso del general Gallardo, que en paz descanse, dicho sea de paso. Entonces, sí es posible. Y nosotros trabajamos pro bono, nosotros no cobramos, con los recursos, con los nativos que nos dan, porque es una AC, apoyamos y orientamos jurídicamente. Y dejé mis datos en el chat, por si le puedo ser útil a alguno de ustedes. Nada más. Muchas gracias, José. Para terminar, doctor, ¿quiere agregar algo? Sí, con mucho gusto, brevemente, porque ya sé que tenemos el tiempo encima. Necesitamos gente, tomadores de decisiones en los diferentes sectores y actores sociales que están presentes. Quienes toman decisiones requieren una visión integral, en donde comprendamos que el desarrollo sustentable es un equilibrio, un triángulo equilátero, con el eje económico, el eje ambiental y el eje social en equilibrio. De otra manera, ya no hay equilibrio. La mejor forma de tomar las decisiones en asuntos ambientales, ya nos recordaba José Antonio, se establece, así lo reconoce la Declaración de Río de Janeiro en el principio 10, es brindando pleno acceso a la información, pleno acceso a la participación, y si esto no ocurre, acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es decir, tenemos que conocer de qué se trata, qué información, qué estudios hay, y que se hagan y que se hagan bien. También la parte del cumplimiento de la ley es sumamente importante, como ya lo mencionamos, aunque es muy lento. Y las decisiones del Poder Judicial, recientemente hay algunas decisiones de la Suprema Corte de Justicia que dan cierta inspiración, que dan cierta aliento, que posiblemente funcionen, pero son procesos muy lentos, muy complicados, y me parece que hay que apostarle a lograr convencer que la gente que toma decisiones comprenda la dimensión de lo que está en juego, y entonces apostarle a la resolución alternativa de conflictos. La resolución a través de los medios judiciales es lenta, es costosa, y muchas veces se va a la forma, no al fondo. Cuando logramos sentar a la mesa a los actores y decir, a ver, lo que queremos es que se hagan bien las cosas, no queremos frenar tu proyecto, queremos que se hagan bien las cosas, y se logran entender se logran tender puentes de entendimiento, valga la redundancia, se pueden encontrar soluciones. Entonces, tenemos que tener una visión integral, tenemos que pensar fuera de la caja,
buscar resolución al conflicto que sea alternativa y obviamente seguir empujando la vía judicial. Ojalá que de verdad termine de despertar el Poder Judicial en México, ojalá que la Suprema Corte de Justicia realmente se adopte y se empodere, porque es la única vía que nos está quedando por la parte formal. Muchísimas gracias por toda esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. Y bueno, creo que hay muchísimas aportaciones o más opiniones que pues podemos escuchar, pero por temas de tiempo no podemos en esta ocasión. Leslie, de parte de Ayrton Life University, pone en el chat que para los participantes registrados se les va a enviar esta plática para que puedan escucharla completamente. Y bueno, muchas gracias a los ponentes que tuvimos el día de hoy. Para mí es un honor haberlos presentado y poder compartir este panel, haberlo moderado. Se les va a enviar una constancia igual por esta participación y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a Ayrton Life University. Creo que es muy importante también no solo ver el tema científico, que claro es muy importante, pero también ver el tema de la sociedad, también ver el tema de los activistas y también ver el tema legislativo y todo, bueno, todo esto uniéndolo podemos llegar pues a proyectos sostenibles, que es lo que comentábamos. Pues muchas gracias, le cedo la palabra a Leslie, no sé si quieras dar algún comentario final, Leslie, de parte de la universidad. No, pues muchas gracias a todos por su participación y ya nada más si podemos tomar una foto. No sé quién pueda prender su cámara para subir las redes, por favor. A ver, déjenme ver. Y ahora vamos a dar unos segunditos mientras podemos prenderla toda. Y listo. Muchísimas gracias a todos y seguimos en comunicación. Gracias, hasta luego, buen día.